Seguimos con la segunda parte de tuberculosis. Estábamos hablando de que ocurre una primoinfección que no es frecuente que dé manifestaciones a nivel bucal, sí a nivel pulmonar, pero que tenemos que resaltar siempre que hay personas con primoinfección tuberculosa que tienen muy pocos síntomas o incluso pasan desapercibidos. Luego de un periodo de latencia que puede demorar semanas, meses o incluso años, en determinados grupos de pacientes puede ocurrir ahora una reactivación de esta primoinfección. Ese foco pulmonar que quedó dormido porque la inmunidad logró contenerlo, ahora se reactiva. El 90% de los pacientes que tienen tuberculosis postprimaria es debido a este proceso. Por eso, a la tuberculosis postprimaria también se la conoce como tuberculosis secundaria, tuberculosis de reactivación, tuberculosis del adulto para tratar de distinguirla de la clásica primoinfección que suele afectar más a los chicos, o también se la denomina reinfección. La gran mayoría, por no decir todos los pacientes con tuberculosis postprimaria, son personas que se infectaron en algún momento de su vida en el pasado y que ahora sufren una reactivación. Es mucho menos frecuente que se deba a una nueva infección, a un nuevo contacto con el bacilo de Koch, que sí se puede dar estos cuadros en pacientes que tienen su inmunidad muy comprometida y que no guardan una buena respuesta para contener una nueva exposición al Mycobacterium tuberculosis. ¿Quiénes suelen ser estos individuos? Sobre todo pacientes HIV. Entonces, en resumen, la tuberculosis postprimaria se debe a una reactivación dentro del propio organismo de una infección pasada. En estos casos, la semiología suele ser un poco más florida, porque ya estamos hablando de que la inmunidad por alguna razón se ve afectada, entonces la persona puede tener muchos más síntomas. Puede parecer una neumonía, como clásicamente las personas con neumonía tienen fiebre, pueden tener tos con catarro, que sabemos que se llama expectoración, puede simular una neumonía que se prolonga más en el tiempo que una neumonía común. A veces esos focos, esos granulomas, dijimos que es una enfermedad infecciosa granulomatosa, esos focos o granulomas pueden sufrir necrosis en su interior, se reblandece la zona del núcleo y queda ahora una estructura más o menos redondeada, ovalada, que se llama caverna. Por eso se dice que la tuberculosis produce cavernas o cavitaciones en el tejido pulmonar, que no es otra cosa que esos focos, como aparecen acá en el esquema, focos que quedaron en algún momento, cicatrices en el pulmón, que sufren ahora un fenómeno de necrosis, de licuefacción. El tema es que a veces en esa necrosis, además de reblandecerse el granuloma, puede afectar algún vaso sanguíneo y eso genera otra vez tos con sangre o hemoptisis, y puede después que queda todo ese material central con una necrosis, puede quedar ahora una caverna o una cavitación típica clásica de la tuberculosis postprimaria. ¿Cuándo tenemos que pensar que una persona puede tener tuberculosis? Primero, si estamos en un medio epidemiológico óptimo, adecuado. Si estamos viendo que es una persona que tiene poco acceso a salud, que no está correctamente vacunada, todo lo que ustedes pregunten en la anamnesis va a ser importante. O cuando estén frente a un individuo que en la sala de espera, más en el consultorio, comienza con tos o les cuenta que está frecuentemente con tos, que esa tos a veces se acompaña de moco, otras veces de sangre, o que es un individuo que se queja de que está con fiebre hace mucho tiempo, un síndrome febril prolongado o una fiebre aguda, que está decaído, que tiene dolores corporales generalizados o articulares, que es una persona que con la fiebre tiene también sudoración nocturna o que está perdiendo peso sin una causa que lo explique. La fiebre, este sistema de alarma que tenemos, genera mucho gasto metabólico, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial y algunos fenómenos metabólicos también se aceleran por la fiebre. Entonces no es raro que estos individuos con fiebres prolongadas comiencen a perder peso. Además, por todo proceso infeccioso suele acompañarse de una persona que tiene poco apetito.
Si a la fiebre le sumamos la inapetencia, es lógico encontrar una persona adelgazada. A veces están muy adelgazados, llegando ya a la desnutrición, y esto obviamente es algo que nos tiene que llamar la atención. También en algunos pacientes puede aparecer cierta dificultad respiratoria, a veces pueden tener dolor torácico. Es importante saber que el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, no tiene receptores para la tos. Cuando una persona, ni para el dolor, cuando una persona empieza a toser o empieza a tener dolor en el tórax, tenemos que pensar que está afectada la vía aérea o la pleura parietal, porque la vía aérea y la pleura parietal sí tienen receptores para el dolor, a diferencia del parénquima pulmonar y la pleura visceral, que carecen de receptores para el dolor y para la tos. Otro de los hallazgos que podemos llegar a encontrar, y que obviamente es el que más nos interesa desde el punto de vista odontológico, es la presencia de ulceraciones crónicas a nivel de la cavidad oral. Solamente para mostrar cómo el esquema anterior demostraba cavernas o cavitaciones, y que estas cavernas o cavitaciones se pueden llegar a ver en una radiografía simple de tórax. Esto obviamente no lo tienen que saber, solo lo comparto para que ustedes vean. Todas estas imágenes redondeadas u ovaladas son cavernas tuberculosas. Esas cavernas pueden estar ocupadas, llenas de secreción, o pueden estar vacías. Se pueden sobreinfectar, a veces hay agentes micóticos que encuentran un lugar ideal para crecer, encuentran una caverna vacía y la ocupan. El tema es que esas cavernas, en su proceso destructivo, pueden afectar también, como les decía, pulmón y hasta los bronquios y las paredes de los vasos sanguíneos. Luego del compromiso pulmonar, esto se puede llegar a diseminar. Hay pacientes con tuberculosis secundaria que afecta el cerebro, las meninges, la pleura, que afecta huesos. Antiguamente se hablaba de un frecuente compromiso de la columna vertebral, hoy en día esto ya no se ve tanto, el mal de Pot, como también puede afectar intestino, sistema urinario. De todo esto, por supuesto, lo que le interesa al odontólogo es la posibilidad de que aparezcan úlceras a nivel, sobre todo, de la lengua. No es frecuente, dijimos que en la primoinfección la saliva y la inmunidad local evitaban que el bacilo se coloque en la boca, permanezca en la boca. Puede haber en la tuberculosis secundaria mayor chance de ulceraciones, pero no es algo frecuente. Sí a nivel pulmonar, a nivel ganglionar o a nivel del sistema nervioso. Pero en la boca, los pacientes que tienen tuberculosis con una lesión elemental, que es la ulceración o las úlceras, que son crónicas, que son de bordes irregulares, a veces el fondo es sangrante, o lo más habitual es que aparezcan en el fondo de la úlcera, además de puntos hemorrágicos, lo que se conoce como pequeños gránulos amarillentos, denominados gránulos de Trelat. Es algo característico. Cuando aparece, tenemos que sospechar la tuberculosis. Suelen ser úlceras poco profundas, dolorosas en algunos casos o indoloras en otros. El dolor no es algo que ayude mucho al diagnóstico. Acá vemos otras imágenes de pacientes con úlceras tuberculosas, pero que también pueden aparecer en labios, en encías, en paladar, pero sobre todo pensar cuando aparece una úlcera que no cura, que es crónica, que no responde a los tratamientos habituales, sospechar que pueda ser una tuberculosis a nivel bucal. Pero siempre tener en cuenta si la persona tiene un foco epidemiológico posible para tuberculosis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico para ya ir cerrando el tema tuberculosis? Primero, con una buena historia clínica. ¿Vive la persona en un contexto posible de tuberculosis? ¿Tiene accesos de salud? ¿Tiene vacunas? ¿Hay hacinamiento? ¿Es una persona que tiene alteraciones en la inmunidad? ¿Es diabético? ¿HIV? ¿Toma corticoides? ¿Tiene algo que favorezca? Para eso es clave la anamnesis. Luego hacer un examen físico adecuado. ¿Hay presencia de úlceras o no en la boca? ¿Tiene síntomas? ¿Cuáles? Tose, tiene fiebre, tiene expectoración sanguínea, ha perdido peso, relata sudoración nocturna. Todo eso lo vamos a preguntar y lo podemos llegar a examinar, por ejemplo, viendo una persona muy adelgazada que ha perdido peso y que tiene ganglios palpables. Por supuesto que a toda lesión sospechosa la podemos estudiar,
la vamos a tener que estudiar a través de cultivos de la lesión, la toma de biopsia en caso de ser necesario, y allí el anatomopatólogo nos va a poder decir: hay un infiltrado con estas características, compatible con granulomas, compatible con tuberculosis. Y también se puede realizar al paciente y a la persona de salud que está en contacto con un tuberculoso una prueba que se conoce como test o prueba de la tuberculina, también la vas a escuchar como prueba de Mantoux, que se recomienda no solamente al paciente, sino a todo odontólogo que trabaje en un medio epidemiológico con riesgo de tuberculosis. Esta prueba, que antes se hacía en forma obligatoria y de rutina, hoy en día se selecciona a qué pacientes se la realiza, consiste en colocar a nivel sobre todo del antebrazo una dosis muy pequeñita de un preparado purificado, de proteínas purificadas derivados del bacilo de la tuberculosis, se lo inyecta a nivel del antebrazo. Se espera habitualmente entre 24 y 48 horas y se observa si hay una reacción, un pequeño granuloma en el antebrazo. De acuerdo a la induración, a cuánto mide esa induración, la prueba se considera negativa o positiva. Cuando hablamos de que es positiva, si la persona tuvo contacto con el bacilo de la tuberculosis y tiene chance de poder estar infectado. El tema es que, como toda prueba, la prueba de Mantoux tiene sus falsos negativos y falsos positivos. Por eso a toda esta prueba siempre hay que acompañarla con la semiología, la anamnesis y el examen físico para ver si concuerdan con una posible prueba de la tuberculina positiva. Con esto finalizamos el capítulo de la tuberculosis. Seguimos conversando en clases. Chau, chau.